No existen palabras que puedan mostrar más claramente que Cristo es tanto Dios como hombre, originalmente solo divino. Tomó sobre sí la naturaleza humana y pasó por entre los hombres como un mortal común, excepto en esos momentos en los que su divinidad fulguró, como en ocasión de la purificación del templo, o cuando sus penetrantes palabras de verdad forzaban aún más a sus enemigos a confesar que nunca hombre habló como este hombre. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El apóstol Pablo también expresó así la humillación a la que Cristo se sometió voluntariamente. Inicialmente era Dios, pero después se convirtió en hombre carnalmente. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien aunque era de condición divina, no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y al tomar la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La idea es que aunque Cristo era en la forma de Dios, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia o de su ser real, teniendo todos los atributos de Dios, siendo el Rey del universo y aquel a quien todo el cielo se le dictaba en honrar, él no pensó que ninguna de esas cosas fuesen deseables mientras los hombres estaban perdidos y sin fuerza. Él no podía gozar de su gloria mientras el hombre estuviese condenado y sin esperanza. Así que se despojó de sí mismo, se despojó de todas sus riquezas y gloria, y tomó sobre sí la naturaleza del hombre, a fin de poder redimirlo. Así podemos armonizar la humanidad de Cristo con el Padre, con la declaración: mi Padre es mayor que yo. Es imposible para nosotros entender cómo pudo Cristo, como Dios, humillarse a sí mismo hasta la muerte de cruz. Y es peor que inútil el que especulemos al respecto. Todo cuanto podemos hacer es aceptar los hechos tal como la Biblia los presenta. Así como el injerto de los gentiles a la raíz de Israel es contrario a la naturaleza, tanto más la divinidad es una paradoja para la comprensión humana. Nuestra mente no puede entender cómo Dios se encarnó, cómo Dios tomó para sí la naturaleza humana. Lo único que debemos tener es fe y creer en Cristo como nuestro Redentor. Y al creer en Cristo como nuestro Redentor, vemos que Cristo todo lo puede, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios al enviar a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como sacrificio por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia que quiere la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Poco será necesario reflexionar para comprender que si Cristo tomó sobre sí mismo la semejanza de hombre a fin de poder redimir al hombre, tuvo que ser el hombre pecaminoso al que debió ser hecho semejante, puesto que es al hombre pecaminoso a quien vino a redimir. La muerte no podía tener poder sobre un hombre inmaculado, como lo fue Adán en el Edén. Y no hubiese podido tener ningún poder sobre Cristo si el Señor hubiera puesto en él
la iniquidad específicamente, o si hubiera venido él más que todo inmaculado. Más aún el hecho de que Cristo tomó sobre sí la carne, no de un ser inmaculado, sino de uno pecaminoso. Esto es un ser caído, con debilidades, con tendencias pecaminosas y con una naturaleza caída humana. Pero queridos hermanos, queridos amigos, Cristo se encarnó con un objetivo, con el objetivo de darnos vida y para salvarnos, para demostrarnos a nosotros de que al tener fe en Él, podremos entonces también condenar el pecado en la carne. Hebreos 2, 16 al 18 dice: porque de cierto no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivo y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Y como él mismo padeció al ser tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si fue hecho en todas las cosas semejante a sus hermanos, entonces tuvo que sufrir todas las debilidades y estar expuesto a todas las tentaciones de sus hermanos. Al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Somos justicia, queridos hermanos, por medio de Cristo. Y de esta manera podemos nosotros entonces llegar al Padre, al ser justicia por los méritos de Cristo. Pero surge entonces la pregunta: ¿cómo es que Cristo pudo estar rodeado de flaqueza y sin embargo no cometer pecado? Cristo pudo lograr esto, queridos hermanos, porque Cristo descendió voluntariamente al nivel del hombre pecaminoso para expiar el pecado del hombre, pero descendió en esta condición y no cometió pecado porque tuvo una experiencia maravillosa con su Padre. Y al tener una experiencia con su Padre y hacer la voluntad del Padre, él prefirió vivir una vida en santidad que antes que pecar, para poder redimir al hombre. Y de esta manera Cristo pudo ser nuestro hermano mayor, nuestro gran ejemplo y el único ejemplo digno de imitar en este mundo. Cristo, en quien habita toda la plenitud de Dios, puede habitar en nuestros corazones, para que nosotros podamos ser colmados de toda la plenitud de Dios. ¡Qué promesa más maravillosa! Él puede simpatizar con nuestras debilidades, habiendo sufrido todo lo que hereda la carne pecaminosa. Lo conoce todo y tan de cerca que se identifica con sus hijos, que cualquier cosa que pese sobre ellos recae igualmente sobre él. Y él sabe cuánto poder divino es necesario para resistirlo. Si anhelamos sinceramente la vida de Cristo, queridos amigos, podremos entonces vencer el pecado en Cristo. Todo el poder que Cristo tenía habitado en él por naturaleza, podemos tenerlo nosotros también si habitamos en él por su gracia, si aceptamos su sacrificio. Él, que es más fuerte que Satanás, puede vivir en nuestros corazones, puede redimirnos. Y debemos pensar entonces, queridos amigos, de que Cristo encarnado, este Cristo encarnado, es el Cristo que hoy en día está en el reino de los cielos, en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros y purificando nuestra vida. La mayor experiencia que nosotros tenemos hoy es al saber de que Cristo es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y debemos confiar en que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece.